a la vía anterolateral. Y a la vía anterolateral también es conocida como espinotalámica, ¿sí? Vía anterolateral o espinotalámica. Esta vía va a utilizarse cuando queremos transmitir dolor, cuando queremos transmitir temperatura, cuando queremos transmitir ardor, picazón, cosquilleo, cuando queremos transmitir aquellas informaciones táctiles que no necesitan tanta precisión, ¿sí? Entonces, esas sensaciones va a utilizar la vía anterolateral para transmitir la información hasta el encéfalo, ¿sí? Entonces, la vía anterolateral, como toda vía sensitiva, llega también acá por la raíz posterior, ganglio de la raíz posterior, hasta dorsal. Solamente que la fibra va a hacer sinapsis aquí en el asta dorsal, en la región 1, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, aquí van a venir las vías y ¿qué hacen? Recuerdan que la vía anterior hacía la columna dorsal y en diferentes áreas. Ahora, la vía anterolateral va a venir aquí. Desde el asta posterior va a ser un cruce en la médula, ya va a ser el cruce aquí por la comisura y va a ir al lado contralateral. A diferencia de la vía anterior que hacía su decusación en el bulbo raquídeo, la vía anterolateral ya va a ser su cruce en la médula misma. Entonces, acá la información llega, ¿sí? Acá les manda, acá son, ¿por qué tiene una velita? Porque acá pueden ser dos cosas. Puede estar transmitiendo temperatura, pero si le llega a quemar, ya hay una destrucción de la fibra y también puede transmitir dolor. Entonces, la vía anterolateral es para transmitir eso, dolor, temperatura, cosquilleo, ardor, picor, ¿sí? Y algunas sensaciones sexuales. Entonces, esta vía va aquí, formación sensitiva, por la raíz, por la fibra sensitiva, al ganglio de la raíz posterior. ¿Sí? Ingresa por la parte posterior del asta, o sea, el asta posterior de la sustancia gris de la médula espinal. Ingresa, va aquí a la comisura, pasa por la comisura y va hacia el lado contralateral para terminar aquí. En el asta, o sea, no es que termina, pero sube por aquí. Cruza al lado contralateral y va hacia la región anterior de la columna anterior y hacia la región lateral de la columna lateral. Recuerden que nosotros tenemos cordones o columnas en la sustancia blanca. Columna o cordón posterior, columna o cordón anterior y columna o cordón lateral. Así era la sustancia blanca. La sustancia gris tiene astas posteriores, astas anteriores, astas laterales y la comisura. ¿Sí? Entonces, esta vía viene por el ganglio de la raíz posterior, ingresa al asta posterior, cruza por la comisura y va hacia la región anterior, columna anterior y columna lateral. ¿Sí? Ahora, a partir de acá, ya va a subir. ¿Sí? ¿Cómo va a subir? Acá. Dice, las fibras anterolaterales cruzan por la comisura anterior de la médula espinal hacia el lado opuesto y sube por las columnas blancas anterior y lateral. De esa manera va a formar lo que llamamos fascículos espinotalámico anterior y espinotalámico lateral. Por eso esta vía anterolateral también se le llama espinotalámico. ¿Qué quiere decir? Que va a subir por la médula espinal hasta llegar al tálamo. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son tanto la vía espinotalámica anterior y la espinotalámica lateral? Va a ser sinapsis en varias porciones del tronco encefálico y también del tálamo. Entonces,
Acá dice, a lo largo los núcleos reticulares, a lo largo hace sinapsis con los retículos, o son los núcleos reticulares del tronco encefálico. Yo les puse un video, o sea, el video que utilizamos en la clase pasada, al final de mesencéfalo, explica sistema reticular, ¿sí? Ya no llegamos más a eso por nuestro horario, pero explica sistema reticular. El sistema reticular es un conjunto de núcleos reticulares que se encuentran a nivel de varias porciones del tronco encefálico, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta vía anterolateral va a hacer sinapsis en estos distintos núcleos. Pueden hacer, dura cortito, son 3-4 minutos nada más, los que dura la explicación del sistema reticular, ¿sí? Les vuelvo a repetir, está en el video de mesencéfalo, ¿sí? Que ya está en la plataforma los videos que vimos la semana pasada. Entonces, va a ser esta vía anterolateral, va a ser sinapsis en los distintos núcleos reticulares, ya sea del bulbo, de la protuberancia, del mesencéfalo y hasta del tálamo, ¿sí? Va a ser distintas conexiones. Ahora, la vía anterolateral también puede ir directamente al tálamo, ¿sí? Y en el tálamo hace conexiones en el complejo ventrovasal y en los núcleos intralaminares. Voy a tratar de mostrarles, porque nos falta para que completen la ubicación neuroanatómica, falta todavía que les muestre diencéfalo y telencéfalo. Es decir, falta que les muestre todo lo que es tálamo, hipotálamo, epitálamo, ¿sí? Toda esa porción que es diencéfalo y corteza cerebral, que es el telencéfalo. Voy a buscar algún video así didáctico. Capaz el mismo doctor me gusta cómo hace la dinámica de este doctor al explicar. Entonces voy a buscarles para ponerles también. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos muchísimo de tálamo y hablaba como tálamo complejo ventrovasal. Pero ahora empieza otro núcleo más y otro núcleo más de tálamo. Y como que no estamos, o sea, por la forma en la que me miran, no lo están ubicando. Entonces, después cuando demos endocrino vamos a dar hipotálamo. ¿Sí? Entonces, para que entiendan la conexión que hay entre este complejo diencefálico más todas las porciones del cerebro, entonces vamos a hacer un pequeño, capaz la próxima clase, veamos estos videitos, ¿sí? Que nos va a explicar la parte de neuroanatomía. Entonces, ahora, mientras tanto, quiero que sepan que hay dos núcleos a nivel del tálamo con los cuales esta vía anterolateral hace sinapsis. Cuando queremos transmitir señales táctiles, utiliza más la vía ventrovasal. O sea, a ver, acá. ¿Recuerdan cuál es la otra vía que también llegaba al área ventrovasal del tálamo? La vía anterior, la columna dorsal lemnisco-medial, ¿sí? La vía anterior que estábamos estudiando también llega hasta la región ventrovasal del tálamo. Entonces, ¿dónde está la tercera neurona sensitiva? Entonces, es comprensible porque las sensaciones táctiles que no son muy precisas y que se transmiten por esta vía anterolateral, esas sensaciones táctiles también llegan al complejo ventrovasal. Entonces, las sensaciones táctiles del complejo ventrovasal del tálamo también llega a la corteza somatosensitiva, al igual que la vía anterior. Por eso comparten el lugar del talámico donde van a llegar y de ahí se sube otra vez a la corteza somatosensitiva. Ok, eso es si se transmite sensaciones táctiles. Ahora, las demás sensaciones, como por ejemplo las sensaciones de dolor, como por ejemplo las sensaciones de dolor se transmite, en vez de ir hacia los cordones anteriores y laterales y llegar directamente al tálamo,
Las sensaciones como dolor son las que van a ir haciendo conexiones con estos distintos núcleos reticulares. ¿Sí? Cuando hay sensación táctil, por sobre todo, sube por la columna dorsal, acá, perdón, por la columna anterior y la columna lateral sube directamente hacia tálamo. ¿Sí? Ya no se decusa. Ya no se decusa en tallo porque ya se decusó en médula. Entonces ya sube directo, anterior a tálamo y lateral a tálamo. ¿Sí? Al complejo ventrovasal, de complejo ventrovasal a área somatosensitiva. Sí, este ya se cruza en la médula luego. Llegó la información por el asta posterior y ya cruza del otro lado. Entonces, este de aquí va a subir acá por la vía espinotalámica anterior y aquí tendría que estar la vía espinotalámica lateral. Y ya suben eso directamente acá. Sí pasa, pero pasa por las mismas columnas anterior y lateral de bulbo, anterior y lateral de protuberancia, anterior y lateral de mesencéfalo, hasta llegar a tálamo. Sube igual a esta, sin decusarse, porque acá ya se hizo el cruce, pero acá subió por la sustancia blanca posterior, la vía de la columna dorsal. La vía anterolateral sube por la sustancia blanca anterior y por la sustancia blanca lateral de la médula, del bulbo, de la protuberancia y del mesencéfalo, hasta llegar a tálamo. ¿Sí? El anterior utilizaba los cordones posteriores, ahora la vía anterolateral utiliza el cordón anterior y el cordón lateral. ¿Sí? De las sustancias blancas. Ok. Ahora, estas señales, por ejemplo, la de temperatura, la de dolor, llegan más a nivel del tálamo. En el tálamo donde termina, va haciendo conexiones en los distintos núcleos reticulares, pero en el caso especialmente del dolor es donde termina acá. En las vías, oye, acá, en esta vía intralaminar, ¿sí? Del tálamo. Ahí es donde especialmente terminan las señales dolorosas. Ahora, después vamos a dar clase de dolor y vamos a ver las de otras vías, ¿sí? Muy bien. Entonces, este es un resumen de la vía anterolateral, ¿sí? La información llega, dice, fibras anterolaterales de la médula espinal se originan en la lámina 1, 4, 5 y 6, acá. Ingresan por la región de la raíz posterior, 1 y acá, 4, 5 y 6 y luego cruzan. ¿Dónde estaba ese número 4, 5 y 6? Acá. 1, 4, 5 y 6 y acá cruzan. ¿Sí? Después dice, cruzan por la comisura anterior de la médula hacia las columnas blancas anterior y lateral del lado opuesto. Asciende al encéfalo a través de los fascículos espinotalámico anterior, acá, espinotalámico anterior y el lateral. Y suben, ahí sube. Acá. Y dice, las señales finalizan en los núcleos del tálamo o pueden ir del tálamo a la corteza somatosensitiva si es una señal táctil. ¿Sí? Y recuerden que tacto incluye tacto sí, en sí, contacto, presión, peso, vibración. ¿Sí? Entonces, de esas dos formas actúa la vía anterolateral. Ahora, si ustedes recuerdan, acá, nosotros teníamos los mecanorreceptores, ya vimos cómo llega la información sensitiva táctil hasta el cerebro. Y acá necesitamos ver cómo se da la sensibilidad posicional. Esta sensibilidad posicional también utiliza mecanorreceptores. Y esta sensibilidad posicional, si nosotros recordamos nuestro resumen, sube por la vía columna dorsal lemniscomedial o por la vía anterolateral. Columna dorsal. Entonces, ¿por dónde va a subir la información? Desde los músculos, desde las articulaciones. Va a subir aquí.
Acá, por esta vía, ahí dice posición y tensión muscular. Entonces, ya sabemos la vía por donde va a subir la posición, la forma en la que está el músculo, la tensión que tiene el músculo, la relajación que tiene el músculo, la forma en la que están rotadas las articulaciones. Llega al cerebro también por esta vía. Ahora, ¿cuáles son los receptores que detectan posición? ¿Sí? Los receptores que detectan posición, algunos ya los estudiamos. ¿Cómo son? El corpúsculo de Pacini, que detecta presión, eso ya lo estudiamos, corpúsculo de Pacini. ¿Por qué el laberinto? Porque hay receptores a nivel del oído. ¿Qué tiene que ver la posición con el oído? Pasa que el oído tiene dos funciones, además de auditiva, sirve para el equilibrio. ¿Sí? Entonces, hay receptores a nivel del oído que nos ayudan al equilibrio del cuerpo, a la posición del cuerpo. ¿Sí? Entonces, el que va a tener auditivo, presta atención en eso. Ahora, hay otros dos receptores que están a nivel del músculo y a nivel del tendón. A nivel del músculo tenemos los usos musculares o neuromusculares y a nivel del tendón tenemos los órganos tendinosos de Golgi. Son receptores que forman parte de la propiocepción. ¿Y qué es la propiocepción? Es la percepción consciente de la posición del cuerpo. ¿Sí? Es lo que yo puedo cerrar mi ojo y saber que estoy parada, puedo los ojos cerrados, puedo saber que alcé la mano, ¿sí? Entonces, es una manera consciente de saber cómo está mi cuerpo. Saber que en este momento la región anterior está contraída, la región posterior está relajada, ¿sí? Entonces, yo sé eso por más que yo cierre los ojos, cierre la boca y no tenga ningún estímulo externo, yo, por la forma en la que estoy, si estoy en mi estado de vigilia, estoy en mi estado de conciencia, puedo percibir si mi cuerpo está parado, acostado, sentado, sin que nadie me diga nada, sin que haya ningún otro estímulo. ¿Por qué? Porque estos receptores, estos distintos receptores, ya nos dicen la forma en la que estamos posicionados, ¿sí? Vamos a estudiar estos dos principales. Ahora, la fibra la fibra del uso neuromuscular se encuentra a nivel del músculo. Nosotros tenemos acá una fibra, está en un estado relajado. Tenemos fibras extrafusales e intrafusales, ¿sí? En las fibras intrafusales nosotros tenemos ramas de esta fibra del uso neuromuscular. Acá tenemos la que es del grupo 1A, hace como un pequeño espiral alrededor de la fibra intrafusal. Y las fibras 2 del grupo 2 están como pequeños pies sobre la fibra intrafusal. ¿Y de dónde sale este 1A y este 2? Tenemos que volver a la clase anterior. Vamos a ver, ¿dónde estaban? Todo tiene relación. Acá, fíjense, nosotros teníamos una división, ¿sí? Donde se dividía en fibras 1, 2, 3 y 4. La 4 era lenta y amielínica. El resto era de variación de velocidad. La fibra de los usos neuromusculares corresponden acá al 1A y al 2. Es decir, que son fibras mielinizadas y veloces. Acá dice uso muscular. ¿Sí? Acá corresponde las fibras de los receptores del uso muscular. Ahora, ya que estamos, vamos a ver también el aparato tendinoso, órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi van a ver que corresponde al 1B. O sea, para que tengan nomás en cuenta de dónde, o sea, mejor dicho, a qué se refieren esas fibras. ¿Sí?
Se refiere a esta. Acá prácticamente están todos los receptores distribuidos según su número de fibra. Fuerza. Todavía no hay media. No, todavía no hay media. Mira, tengo 15 minutos. Ok, bueno. Entonces, ¿para qué a mí me sirve? ¿Sí? Estas fibras, tanto del grupo 1A como del grupo 2, se encargan de transmitir cuando el músculo está en estiramiento, cuando está en contracción y cuando el músculo está en relajación. ¿Sí? Cuando el músculo se estira, cuando el músculo se contrae, cuando el músculo se relaja. Esas informaciones transmiten estas fibras y estas fibras evidentemente tienen que ser rápidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay una sobreestimulación, las fibras se pueden romper, las fibras musculares se pueden romper. Entonces, la información de que si mi músculo está contraído y el siguiente movimiento tiene que avisarle a mi cerebro que se movió algún músculo. No puede ser una información lenta, tiene que ser una información rápida, por eso utiliza estas fibras. Ahora, las fibras, ¿sí? Las fibras que se encuentran, aquí tenemos las del uso muscular y aquí tenemos estos huesos, músculo, tendón, y aquí en el tendón tenemos otro receptor que se llama órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? Este también avisa de cómo está la posición del cuerpo a través de la tensión de los tendones y el movimiento de las articulaciones. Puede ser que ni siquiera se esté moviendo, ¿sí? Pero la forma en la que está el grado de articulación, o sea, el grado de la articulación, entonces ya avisa al cerebro de cómo está la forma del cuerpo, ¿sí? Lo estoy haciendo. No, tengo 10 minutos todavía. Espera, sobre la lisa. Ok. Muchas gracias, mentira. Ya vamos a terminar. Ok. Bueno. ¿Qué cosa? Ok. Bueno. Para terminar entonces, dos cositas para terminar. O sea, casi terminamos, ¿ok? Bueno, la propiocepción, la forma en la que está nuestro cuerpo en el espacio ambiental, la forma en la que se mueve o la fuerza con la que se tiene que mover, viene de los distintos receptores que hay a nivel del oído, de las articulaciones, de los tendones, de los músculos y hasta la piel. Todos dicen la forma en la que se encuentra nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, esta propiocepción, esta conciencia de cómo está nuestro cuerpo, o sea, mejor dicho, la forma, la posición en la que está nuestro cuerpo, puede ser consciente o inconsciente, ¿sí? La posición en la que se encuentra nuestro cuerpo puede ser de forma consciente e inconsciente. La forma consciente tiene que avisarle al cerebro, ¿sí? Por eso había una vía que llegaba al cerebro. La forma inconsciente avisa a otras áreas, como cerebelo, tálamo, pero no llega, o si llega tarde al cerebro, ¿sí? Ahora, cuando nosotros sentimos presión, yo aprieto acá, hago una presión, la sensibilidad que transmite presión se llama varestesia. Ahora, yo llevo así 2 kilos de esa cola ahí, ese peso, esa sensibilidad del peso
de que llevo acá 3 kilos y acá 2 kilos, bueno, 1 kilo de diferencia no se nota tanto. Pero llevo acá 5 kilos y acá llevo 1,5 kilos, esa diferencia de peso, la sensibilidad se llama barognosia. Ahora, la percepción de la vibración, ¿sí? Que son movimientos repetitivos, la percepción de la vibración se llama palestesia, ¿sí? La sensibilidad de las diferentes palestesia. La sensación de posición se le llama batiestesia, que vamos a hacer algunas pruebas. Y la capacidad de que yo cierre los ojos y yo agarre así. Este es difícil de percibir. Pero no sé, dame un bolígrafo. ¿Sí? O me da un bolígrafo, tipo, pásame un bolígrafo. O sea, dame cualquier cosa. Pásame algo. Pásame algo que yo no haya elegido. Bueno. Por la textura, por la forma es un vaso. Y por la textura es una textura como con curvas, como acartonada. O como una tráquea. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque yo ya conozco cómo es un vaso. Ya conozco que es de plástico. ¿Sí? Esa capacidad de que yo pueda percibir textura, formas de objetos con la mano sin necesidad de utilizar otros órganos de los sentidos, a eso se le llama esterognosia o asterognosia. Eso es sensibilidad consciente. Ahora, la sensibilidad consciente acá, atención, propiocepción consciente va por la vía columna dorsal, lemnisco medial. ¿Por qué? Porque llega a cerebro, a corteza somatosensitiva. En cambio, la vía inconsciente, la vía de la posición inconsciente, va por una vía que se llama espinocerebelosa. La espinocerebelosa vuelve a ver anterior y posterior, pero eso ya va a ser tema de la ciencia. ¿Sí? O sea, eso les voy a agregar más porque es chiquitito. ¿Sí? Entonces, la vía inconsciente, la propiocepción inconsciente utiliza la vía espinocerebelosa, es decir, que va de la médula espinal hacia el cerebelo. ¿Sí? Ay, el cerebelo también tenemos que dar. Bueno. Ok. Y por último de verdad, esto sí ya es último. Acá, dermatomas. Los dermatomas son lugares donde se perciben las sensaciones táctiles. ¿Qué pasa? Especialmente en aquellos pacientes diabéticos o aquellos pacientes que han sufrido lesiones a nivel de la médula. Entonces vos estimulás con algún objeto punzante o con algún objeto suave, estimulás alguna área del cuerpo. Póngale que estimulamos aquí, la región interna y anterior del muslo y de la pierna. Yo le hago así unos movimientos al paciente, o sea, le hago así como unos pequeños estímulos. ¿Sentís? Le digo al paciente, no siento. Entonces, yo sé que la alteración está en el nervio espinal lumbar 3, por el área. Después le hago aquí, de forma lateral, le estimulo. ¿Sentís? No. El problema está en el nervio espinal sacro 1. Y busco todo su dermatoma, porque si es todo el dermatoma el que está alterado, el problema está en la médula. O por lo menos en la raíz donde sale el nervio, en la raíz posterior. Ahora, si mi paciente solo acá, siente acá, o sea, no siente acá, pero siente acá, quiere decir que la lesión está en el trayecto del nervio. ¿Me voy a acordar de todos los dermatomas? Probablemente no. Probablemente no, pero ustedes tienen que saber para qué sirve, y especialmente cuando hagan pruebas que son neurológicas, porque hay un examen físico del sistema nervioso, y en sistema nervioso se utilizan muchos exámenes físicos para sensibilidad, que vamos a hacerlo, y para motor, que también más adelante lo vamos a hacer. Entonces, una de las formas de verificar la sensibilidad
de cada área es a través de estos dermatomas. Entonces, analizando las diferentes partes del cuerpo, entonces yo digo, bueno, hay una falta de sensibilidad aquí o hay aquí, entonces yo ya voy sabiendo a qué nivel está la lesión probablemente. Entonces, está lesionada la fibra nerviosa porque el paciente mueve, pero no siente. Entonces, no está lesionada la fibra motora, porque mueve, pero está lesionada la fibra sensitiva y hay que saber a qué nivel, ¿se entiende? Entonces, para eso se usan los dermatomas. Entonces, va a haber pacientes que vos le sentís su cuerpo y sentís, no, está en anestesia. Vos le haces fuerte, sentís un poquito, una hipoestesia. Ahora, vos le haces apenas al paciente, ay, te dice, oh, ay, me molesta mucho. El paciente está en hiperestesia. Y hay pacientes que tienen hiperestesia muy relacionada con procesos dolorosos crónicos. Entonces, a alguno vos le hace así como un cafuné y dice, ay, me duele, no me estires. Ay, pero apenas te toqué. No, pero me duele. Entonces, ese paciente está con hiperestesia. ¿Sí? Entonces, que las hiperestesias no solo pueden ser táctiles. O sea, la hiperestesia en sí es táctil, pero puede haber otras hipersensibilidades. Por ejemplo, pacientes neurodivergentes pueden tener una hiperestesia, ¿sí? Porque son pacientes que no les gusta que se les abrace, no les gusta que se les toque, porque o sea, empieza a sufrir el paciente a llorar y no sabe qué le pasa. O tiene una hipersensibilidad a los gustos, a la textura del alimento o a la textura del objeto. Hay pacientes, especialmente los pacientes neurodivergentes, pueden llegar a tener estas hipersensibilidades. Entonces, a ciertos alimentos, sabores o texturas, ya sea del alimento sí o del objeto. No sé si alguna vez escucharon algún caso, el caso no me acuerdo el nombre de la famosa, que adoptó unos niños brasilera que tienen neurodivergencia y tienen esta hipersensibilidad. Hay una brasilera, o sea, no me acuerdo, yo no sé. No sé, ella es rubia, sus hijos son morenitos. Sí, tiene una hipersensibilidad. Pero y descubrir eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque vas a pensar que el niño tiene facilidad, ay, nada, es pura mismo, ¿no? Y no, es problema de las alteraciones del sistema nervioso. ¿Sí? Ay, qué guapa que soy. Bueno, si ustedes están de acuerdo,